Muy buenos días a todos. Eh, Agradecemos que nos puedan acompañar nuevamente en esta transmisión y agradecemos al Señor que nos da esta oportunidad de poder estar vivos, poder seguir escuchando su palabra, poder seguir conociendo cuál es su voluntad para nuestras vidas. En este día vamos nosotros a continuar con nuestros estudios del Evangelio de Juan. Si recordarán, ya estamos en el capítulo 11 y comentábamos que está hablando de la parte final del ministerio público del Señor Jesucristo. Dentro de no muchos meses después de este evento, viene la festividad de la Pascua y es el momento cuando Jesús es entregado y es crucificado. Cada vez, conforme vamos avanzando, nos estamos acercando a ese momento. Nuestro tema de hoy, que sigue tratando acerca del evento de la resurrección de Lázaro, tiene que ver con el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 25 a 27. Y con base en ese texto, con base en esos versículos, podemos nosotros darle un nombre a esta enseñanza acerca de que Jesús es la resurrección y la vida. El propósito de esta enseñanza es que nosotros podamos comprender qué significa que Jesús sea la resurrección, qué significa que Él sea la vida. Y quiero invitarte a que juntos hagamos una oración y le pidamos la ayuda al Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido seguir con vida, Señor. Gracias que aún permites que podamos seguir escuchando tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a comprender cada una de tus enseñanzas. Te pedimos que nos des inteligencia, que nos des sabiduría. Seguimos orando, Señor, que nos sigas tratando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Que nos ayudes a ser sensibles a tu palabra. Que nos ayudes a responder favorablemente a tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día a poder comprender tu palabra. Pido de tu gracia, pido de tu ayuda, Señor, para poderla exponer de la manera que más conviene. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Si me acompañan de favor en su Biblia, buscando en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 25 a 27, que dice de la siguiente manera: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si nosotros subrayáramos cuántas veces aparecen en estos pasajes las palabras vida, muerte, creer, encontramos que en repetidas veces aparece. Y en nuestra vida cotidiana estamos envueltos en eventos donde está presente la vida, la muerte y la fe. Y todos nosotros, así como la creación misma, somos testimonios de la vida. Algo infinitamente maravilloso. Y algo infinitamente maravilloso no es producto de la casualidad. La ciencia con la que fueron creadas todas las cosas,
da testimonio del infinito e inigualable poder de Dios y de su perfecta sabiduría. No hay nada ni nadie que pueda replicar la majestuosa creación de Dios. No hay nada ni nadie que pueda dar vida. No hay nada ni nadie que sea capaz de retenerla. Solo Dios puede dar vida, porque Él es la vida. Ninguno de nosotros somos capaces de vivir por nuestra propia voluntad. Ninguno somos capaces de no morir, de retener nuestra vida. Ni siquiera podemos preservar la vida de las personas que nos rodean. ¿Puede alguno de nosotros asegurar que al terminar este día seguiremos con vida? ¿Quién de nosotros puede garantizar que viviremos por bastante tiempo, por muchos años? Quienes nacemos, podemos estar seguros de algo, que la muerte llegará en el momento preciso. Cada persona que nace es una persona que morirá. Nacemos, crecemos y morimos. Dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús, y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos pensar como a este hombre que se está describiendo en este pasaje? ¿Cuántos no nos sentiríamos identificados con él, pensando de esa misma manera? Y es que somos tan bombardeados a través de los medios de comunicación con la idea que la vida consiste en eso, en la abundancia de los bienes que las personas poseemos, sean estos muchos o sean pocos. Y es una manera en la que se nos mide qué tan exitosos somos o no en esta vida pasajera terrenal. ¿Tienes mucho? Entonces eres una persona muy exitosa. Si tienes poco, podrías ser calificado como una persona fracasada. Y eso es lo que se nos enseña en la sociedad al día de hoy, muchas veces. Con el afán de tener abundancia de bienes en esta tierra, las personas podemos estar dispuestas a hacer cualquier cosa, lo que sea necesario para poseer tantos bienes como sea posible, desde actividades lícitas hasta aquellas que no lo son. Por el hecho de creer que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que tienen. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿en eso consistirá la vida? Si no consiste en eso, entonces, ¿en qué sí consiste la vida? Hubo un hombre muy sabio, muy rico, que fue el rey Salomón. Es el hombre terrenal más famoso, de eminente e inigualable sabiduría, cuyas riquezas eran mayores que las de cualquier otro rey. Y él escribió lo siguiente en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Habrá quien pueda leer este pasaje y
preferirá que el rey Salomón mejor hubiera escrito libros de cómo ser la persona más famosa, ser la persona más reconocida, más inteligente, más brillante, o cómo ser un gran millonario. Pero, ¿por qué Salomón? ¿Por qué escribes que la vida consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Por qué temer a Dios? ¿Por qué honrarle? ¿Por qué respetarle? ¿Por qué alabarle a Él? ¿Por qué someternos y guardar sus mandamientos? Por lo que Él es. Porque Él es la vida y el dador de vida. Porque Él es el creador y nosotros somos su creación. Es justo que nosotros le honremos, le respetemos, lo admiremos por sus maravillas, su santidad, que le alabemos y guardemos sus mandamientos, porque ese es el todo de nuestras vidas. Y por si fuera esto poco, fuimos comprados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que Salomón entendía esto. Él que había experimentado tantas cosas en su vida y con la sabiduría que Dios le había dado, él llegó a esa conclusión. No hay nada que tú puedas hacer mejor en esta vida que temer a Dios, que respetarlo, amarlo y guardar sus mandamientos. Vemos en el capítulo 11, versículo 5 del Evangelio de Juan que estamos estudiando, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vemos cómo Jesús amaba a estos hermanos y les amaba con un amor que va más allá de cualquier afecto terrenal. El amor que se está describiendo en este contexto es un amor inmerecido. El amor de Dios es excelente, es profundo y constante. El interés de un ser perfecto hacia individuos totalmente indignos de amor. Así como Marta, María y Lázaro, nosotros tampoco somos merecedores de ese amor, del amor de Dios. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Podríamos nosotros recapitular en nuestra vida lo que hemos hecho? A lo que nosotros podríamos llamarle nuestras buenas obras. Pero, ¿cuántas buenas obras se necesitarán para merecer el amor de Dios? Y podemos decir a la luz de la Escritura, no hay una sola buena obra que el hombre, que nosotros podamos hacer para alcanzar ese inmerecido amor. Mucho mal hemos hecho, muchos pecados hemos cometido, algunos pudimos haber llegado incluso a odiar a Dios, odiar su palabra, aborrecerla, pecando contra Él. Y aún así, Dios quiso amarnos. No por las obras buenas que pudiéramos nosotros haber hecho. La vida que tenemos, que nos fue otorgada por Dios, es para que le demos la honra y la gloria a Él. Y hemos aprendido también que aún la enfermedad y en la muerte se puede dar gloria a Dios. Jesús afirmó que la muerte de Lázaro no era para muerte física, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado.
Cuando Jesús llegó a donde Lázaro se encontraba, habían ya transcurrido 4 días de que él estaba muerto. ¿Qué sucedió? ¿No había dicho Jesús que la enfermedad de Lázaro no era para muerte? ¿Por qué entonces Lázaro murió? Y prueba de que Lázaro estaba muerto es que su cuerpo estaba ya en descomposición y olía mal. ¿Cómo alguien en ese estado de descomposición, de 4 días ya muerto, podría volver a la vida física? Marta le expresó a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Vemos cómo Marta estaba convencida de que Jesús podía haberle sanado a Lázaro para que él no muriera. Pero después de 4 días, era algo inimaginable que Lázaro fuera vuelto a la vida. Sin embargo, vemos la fe que tenía Marta. Marta estaba convencida: tú puedes sanarlo, porque tú tienes el poder, porque tú eres Dios. La muerte es real. Produce dolor, angustia, pena, tristeza, como algo como la enfermedad y la muerte pueden darle la gloria a Dios. ¿Por qué las personas morimos? ¿Por qué no podemos vivir para siempre? ¿Qué no estaríamos nosotros dispuestos a hacer para conservar tan solo un día más de nuestras vidas, o de algún familiar, o de algún gran amigo muy estimado? Hay unos datos que llaman la atención de la actual pandemia por la que estamos atravesando. Son altos los costos que se pagan para tratarse médicamente. El costo para tratarse de COVID-19, según algunos testimonios documentados, ha sido hasta de 200,000 pesos. Según datos del Financiero, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en hospitales de nivel alto, el costo estimado promedio del tratamiento para estos pacientes es de 435,000 pesos. Si el estado de salud del paciente es crítico, por lo que quiere de mayor atención especializada y de cuidados intensivos, el costo asciende a los 920,000 pesos. De requerir intubación, podría llegarle a costar 947,000 pesos. Se tiene registros de que en Cancún, en la atención en hospitales privados, la atención médica por 14 días se llega a pagar desde 840,000 pesos hasta 2,100,000, solo por 14 días de tratamiento. Y por si fuera poco, en Cuernavaca, igual en un hospital privado, la estancia de 20 y 25 días alcanza el monto de los 2.5 millones de pesos. Son cifras alarmantes, son cifras grandes. ¿En cuánto estimamos nosotros que vale un solo día de nuestras vidas? Si usted o yo tuviéramos ilimitada capacidad económica, ¿cuánto sería lo que estaríamos dispuestos a pagar por un día más? Las personas están vendiendo sus propiedades,
sus casas, sus terrenos, sus autos, todo lo que les sea posible con tal de juntar la mayor suma de dinero necesaria para ser tratados con la esperanza de recuperar su salud. ¿Cuántas historias no se han inventado de la existencia de una fuente de la juventud? ¿Cuántos no daríamos las personas porque dicha fuente sí existiera y poder beber de ella y ser para siempre jóvenes, fuertes, saludables, casi inmortales? ¿Cuánto valoramos nuestra vida? ¿Cuánto tiempo de la vida que tenemos hemos dedicado para meditar acerca del momento en que vamos a tener que partir? ¿Cuántos no podemos llegar a sentir miedo o terror de pensar en aquel momento? ¿Por qué morimos? ¿Por qué no podemos ser eternos en esta vida? Si viviéramos siempre en este plano terrenal, ¿qué uso le estaríamos dando al tiempo? ¿Qué estaríamos haciendo con nuestras fuerzas? ¿Qué estaríamos haciendo con nuestros talentos? ¿Para quién estaríamos viviendo? Es muy posible que casi todas las personas, si no es que todas, somos enseñados desde muy pequeños a pensar en cómo vamos a afrontar la vida, en cómo la vamos a vivir. Dedicamos toda la vida buscando cómo vivirla. Desde que somos pequeños se nos prepara para vivir. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos enseña a pensar en el día que vamos a morir, a estar preparados para ese momento? En términos generales, creo que de alguna manera la mayoría de las personas valoramos la vida. A pesar de que en la vida experimentamos muchas veces problemas, carencias, angustias, enfermedades, pérdidas, aún así seguimos aferrados a vivir. Casi todas las personas que caen postradas en una cama anhelan su pronta recuperación, anhelan ser fuertes nuevamente, ser autónomos para poder volver a estar activos, ocupados en sus quehaceres, en sus negocios, disfrutar de la compañía de sus seres queridos y amistades, etc. Jesús le asegura a Marta que su hermano resucitaría. Literalmente, volvería a la vida física. Hemos visto en el contexto, Dios tenía un gran propósito acerca de resucitar a Lázaro. Marta estaba convencida de que al final de los tiempos, un día, todos seremos resucitados. Y estaba ella consciente de la existencia de esa eternidad. Algo de lo que quizás hoy en día no todos creen y que no tienen conciencia que habrá una eternidad. Habrá quienes crean que cuando morimos dejamos de existir y que en esta vida las buenas obras son recompensadas y las malas son castigadas. Quiero invitarte a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versos 1 a 5, donde se relata un par de eventos sucedidos a grupos de personas, donde algunos le preguntaban a Jesús,
o le hacían notar a Jesús que seguramente les había pasado lo que les había sucedido porque eran seguramente muy malas personas. Y dice el versículo 13, en este tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vemos en este pasaje un grupo de personas que estaba convencida que la sangre de algunos galileos que Pilato mezcló con los sacrificios de los romanos fue porque eran más malvados que los demás galileos. Como cuando decimos o escuchamos que alguien dice, seguro a X persona le pasó lo que le pasó porque seguro estaba metido en cosas muy malas. Y no creo que de a gratis le hayan hecho daño. También este pasaje relata que la torre en Siloé cayó sobre 18 hombres y todos murieron. Jesús les hacía saber que no estuvieran tan convencidos que la trágica muerte de estos hombres no se debía a que fueran los más culpables de todos los que habitan Jerusalén. Una de las frases que algunas personas de nuestra actual sociedad abraza y que quizás también nosotros abrazamos por algún tiempo es la que dice: al que obra bien, bien le va, y al que obra mal, mal le va. Y podemos ver nosotros que esta era la mentalidad que tenía este grupo de personas que estaban hablando a Jesús. Pero hay otro grupo de personas que creen en la existencia de la reencarnación. Cada vez más el número de personas que abraza esta creencia crece. La doctrina de la reencarnación afirma que cuando la muerte biológica ocurre, va a comenzar una nueva vida, en un cuerpo o forma física diferente. Dependiendo de las acciones, si fueron buenas o si fueron malas, es que el alma podría reencarnar desde un ser inferior o un ser intermedio o hasta uno superior. Esos estados de existencia abarcan desde seres infernales hasta seres celestiales, y todo según haya sido el comportamiento de la persona en esta vida. Fuiste una buena persona, hiciste muchas buenas obras, seguramente vas a reencarnar en una mejor persona, con una mejor posición, o vas a reencarnar siendo un ser espiritual, un ser celestial. Pero si tú hiciste cosas malas, vas a reencarnar en una persona con peores condiciones a las que vivías actualmente, o quizás reencarnes en un animal o en un insecto o hasta en un ser infernal. Y es lo que enseña la reencarnación. Muchas personas que abrazan la idea de la reencarnación y que se refugian en esa idea viven despreocupados porque piensan que no va a haber consecuencias eternas de su pecado, de su maldad. Marta estaba convencida de que está establecido para la raza humana que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, en donde se dictará la sentencia para nuestras almas.
Una, eternidad con Dios alegrados en su presencia, o una eternidad en la oscuridad, siendo atormentados, alejados de Dios y de su presencia para siempre. Quiero invitarte a que me acompañes en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el versículo 23 al versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 23 a 25. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vaya asombrosa declaración que está haciendo el Señor Jesús en este pasaje, y que le hizo saber a Marta acerca de que Él mismo es la resurrección y la vida. Por lo tanto, Él podía resucitar a Lázaro, y por lo tanto, Él puede resucitar a todos, a cualquiera. No habría necesidad de resurrección y de vida si no existiera la muerte. Pero por cuanto existe la muerte física y por cuanto nuestras almas son eternas, es que Dios hizo la provisión en Cristo de la resurrección y la vida. Es aquí donde se responde a la pregunta de por qué existe la muerte física. Y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. La muerte a la que se está refiriendo el Señor Jesús en este pasaje es a la separación existente de nosotros, las personas, y Dios. Esta separación se originó cuando Adán pecó. Dios le dio un solo mandamiento a Adán para no morir, que fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Adán comió del árbol que Dios le mandó no comer. Como consecuencia le vino a Adán la muerte física y espiritual. Y no solo a él, también a toda su descendencia. Es decir, también a nosotros. Como consecuencia del pecado, toda la raza humana estamos sentenciados a morir físicamente. Y estamos enemistados con Dios, separados de Él, condenados al castigo eterno. La sentencia ya está dada. Igualmente, legalmente todos estamos muertos. Solo estamos esperando aquel momento en que se haga efectiva en nosotros la muerte física y la espiritual. Y no hay nada humano que nosotros podamos hacer para pagar nuestro rescate. No podemos hacer nada para que nuestros pecados sean perdonados. El pecado es una mancha imborrable en nuestras vestiduras blancas. Y no hay ningún método existente que pueda ser usado para quitar esas manchas del pecado. Aunque nosotros nos propusiéramos a partir del día de hoy a no pecar, nuestras vestiduras ya están manchadas por nuestros pecados pasados. Aunque digamos, yo ya me voy a portar bien, en nuestro expediente se encuentran registrados cada uno de los pecados que hemos cometido.
En el versículo 25 que estamos estudiando, Jesús comunica que quienes estamos en esa condición de muerte, Dios ha hecho provisión para que podamos vivir. Jesús está aquí presentando la buena noticia a Marta, esa noticia universal, esa buena noticia, que es que hay esperanza de vida eterna, de sustitución, de justificación, regeneración, santificación, redención, reconciliación y propiciación para todos los que crean en Él, conforme dice la Escritura. Dice la segunda parte del pasaje del versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya hemos explicado a qué se refiere Jesús cuando habla de muerte en este pasaje. Y no se está refiriendo a las personas que físicamente ya están muertas. La provisión de la vida de la que está hablando Jesús es para todos nosotros, los que aún estamos vivos. Que nuestra sentencia es la muerte física y espiritual por haber pecado contra Dios. Cuando el Señor Jesús dice en este pasaje, vivirá, no se refiere a recuperar la vida física en este plano terrenal. Se está refiriendo a una vida futura, a una vida eterna. ¿Qué más significa vivirá? Vivirá significa que la ira de Dios y el castigo de nuestros pecados recaerá en Jesús, siendo Él quien tome nuestro lugar para que tú y yo podamos ser declarados inocentes, para que podamos ser reconciliados con Dios, para que nuestro cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad, es decir, sea transformado para no experimentar nunca muerte. Vivirá significará que ya no seremos más esclavos del pecado. Pero vemos que hay una condición para recibir el beneficio de la provisión de Dios. Una sola condición, que es creer en Jesús. Algunos datos interesantes acerca de la palabra en griego que se ocupa para creer, que es pisteuo, en este pasaje, es que aparece 97 veces en el Evangelio de Juan, 15 veces en el Evangelio de Marcos, 11 en el libro de Mateo y 8 veces en Lucas. Vemos cómo Juan es insistente en cuanto a la importancia de creer en Dios, en cuanto a la importancia de creer en Jesús. Tanto así que usa 97 veces la palabra pisteuo, la palabra creer. Pero, ¿qué significa creer? ¿Significa estar persuadido? ¿Confiar? ¿Encomendar? ¿Fiar? No es una aceptación intelectual. No se puede creer en Jesús si antes no conocemos quién es Jesús. Para creer en Él, primero tenemos que haber oído de Él, haber conocido sus palabras, su mensaje.
creer quien dijo ser, que es Jesús. Necesitamos creer que el Hijo es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Por lo tanto, creer en todo lo que dijo Jesús acerca del Padre. Pues solamente Él tiene derecho de hablar acerca del Padre. Creer en Jesús implica creer a su palabra y obedecerla. Te invito a que me acompañes nuevamente a buscar otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera: porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. A pesar de que todos vamos a morir, a pesar de que la muerte reinó en la humanidad, dice que mucho más va a reinar la vida por medio de Jesucristo. La provisión de la vida a través de la fe en Jesús solo es posible gracias a que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy la resurrección? Para que esto fuera posible, era necesario que Cristo, nuestro representante en la tierra, fuera muerto. Y siendo muerto, estaría Él en la condición para ser resucitado y convertirse en el autor de la resurrección. Dice un pasaje en la Escritura que anteriormente ya hemos leído, que se encuentra aquí mismo en Juan capítulo 10, versículo 18, palabras que expresa Jesús. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo es la primicia de la resurrección. Gracias a su resurrección, todos nosotros podremos ser resucitados. Pero también dijo Jesús, yo soy la vida. Cuando dice aquí la Escritura que Él es la vida, se refiere a que Él tiene vida en sí mismo. Él es la vida. Y podemos nosotros retomar otro de los pasajes que hemos estudiado en enseñanzas anteriores, que se encuentra en Juan capítulo 5, versículos 26, que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús es la vida. Jesús tiene vida en sí mismo. Si me acompañan de favor, continuando con nuestro pasaje de estudio de este día, en el capítulo 11 de Juan, versículo 26, dice de la siguiente manera: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todos ya hemos dicho que experimentaremos la muerte, pero la muerte es el puente que nos conduce a la eternidad.
Es natural que nosotros sintamos miedo a morir. Es natural que experimentemos tristeza y dolor cuando un ser querido fallece. Pero hay una promesa sellada con la sangre de Cristo, que el que en Él crea, en vida, la muerte física solo será el medio a través del cual seremos llevados al encuentro de nuestro Salvador, de aquel que venció la muerte, quien voluntariamente entregó su vida para pagar el rescate nuestro y para después volver a tomar su vida venciendo de esta manera a la muerte. Es por eso que no tiene sentido vivir haciendo tesoros en la tierra, porque solamente somos peregrinos, solamente somos extranjeros de una tierra que no nos pertenece. Solo estamos de paso por este mundo. Es por eso que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que podamos poseer. También debemos entender este pasaje que quienes no creen en Jesús, además de la muerte física, ellos iban a experimentar la muerte eterna. Es decir, van a resucitar en el día postrero, pero van a resucitar para condenación, para pasar una eternidad en oscuridad, en tormento, alejados y separados de la presencia de Dios. La pregunta que Jesús hace a nuestras vidas el día de hoy es: ¿crees esto? ¿Crees en mí? La respuesta está en nosotros, está en usted, está en mí. Somos nosotros quienes cogemos creer para la vida eterna o no creer para la muerte eterna. ¿Cuál fue la respuesta de Marta? En el versículo 27 dice así: le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál es tu respuesta? Acabamos de leer la respuesta de María, la fe expresada, esa fe que no es una fe intelectual. Ella estaba convencida. Ella estaba segura de las palabras de Cristo. No tenía dudas de quién era Jesús. No tenía dudas de lo que Jesús podía hacer y de lo que Jesús haría. Creía en la palabra de Él. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Crees esto? Tener la promesa de que aquellos que creamos en Cristo, algún día podremos verle y algún día podremos encontrarnos con nuestros seres queridos. Veamos cuán grande es el amor de Dios, que hizo esa provisión para que pudiéramos estar con Él, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, para que pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado. Pero vemos con tristeza el día de hoy la cantidad de personas que rechazan a Jesús, la cantidad de personas que creen en su propia opinión, que creen que son sus mejores ideas las de ellos y rechazan la palabra de Jesús. Pero hoy tenemos la oportunidad que quienes aún no han creído en Jesús tienen tiempo
para reconsiderarlo. Tienen tiempo para reconocer que están perdidos, porque está delante de sus ojos la muerte física que vendrá. Hoy estamos experimentando mucha muerte y cada vez escuchamos más cerca que amigos, familiares fallecen. Jesús dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Podrías preocuparte de qué será el día de hoy, de qué será el día de mañana, de qué será de tu vida. Debes estar seguro que un día serás llamado a cuentas. Y Jesús está extendiendo su mano para brindarnos de su ayuda, brindarnos de su amor, brindarnos de su perdón. Se sabe del testimonio de un evangelista que compartía el evangelio a un muchacho y le hacía notar que él había pecado contra Dios y sacó la ley y empezó a examinarlo y decirle: tú has mentido, y él respondía: sí, yo he mentido. Tú has robado, y él decía: sí, yo he robado. Has deshonrado a tus padres, sí, yo lo he deshonrado. Y examinaban la ley y el joven estaba convencido de que había pecado contra Dios. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer caso al llamamiento que te está haciendo Dios? ¿Vas a aceptar ese amor que Dios te quiere dar? Y la respuesta de este joven tristemente fue: no quiero, no me interesa. ¿Sabes a dónde vas a ir cuando mueras por rechazar a Jesús? Y él sabía dónde iba a ir y no le importó. Y quizás hoy en día haya personas en esa misma condición, pero aún tienes tiempo para reconsiderarlo. Aún tienes tiempo para creer en Jesús. No esperes a que termine este día, no esperes a que pasen los días, las semanas, los años, porque no estás seguro que vivirás después. Es el mensaje que quería compartir con ustedes y te pido que me acompañes nuevamente para agradecer a Dios por su enseñanza, por su palabra. Señor, te pedimos que vengas a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos que nos vengas, Señor, a ayudar a poder ver la eternidad que está al frente de nosotros. Ayúdanos a seguir siendo humildes. Ayúdanos a no rechazar tu palabra, a no rechazar el amor que nos has tenido y que has mostrado en Cristo Jesús. Señor, ven a hacerles saber a las personas la necesidad que tienen de ti, que lejos de ti están perdidos, que lejos de ti vivirán una eternidad atormentados, en oscuridad, alejados de ti. Ayuda, Señor, a que puedan rechazar su vida de pecado. Ayuda a rechazar sus propias ideas que se han formado. Que puedan mirar a ti. Que sus ojos puedan fijarse en ti. Ven a manifestarte a nuestras vidas. Síguete revelando a nosotros, Señor. Aquellos que no han creído en ti, ayúdalos a creer en ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por habernos permitido escuchar, entender tu palabra. Seguimos pidiendo que nos sigas dando luz para comprenderla más, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje y bendice a todas aquellas personas que también lo escucharán.
que puedan responder favorablemente ante tu invitación. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Les deseo que tengan buena tarde y agradecemos nuevamente por haber dedicado tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que tengan buena tarde. Hasta luego.